Es menester no dejarse engañar por particularidades de pura forma derivadas de la época y de la vida de sociedad de entonces, particularidades que mueven a mucha gente a creer que ya han hecho su poco de Sevigné con decir mándeme usted mi criada, o ese conde me pareció que tenía no poco ingenio, o la cosa más bonita de este mundo es poner el heno a secar, y la señora de Simian se figuraba que se parecía a su abuela, Madame de Sévigné, por escribir. El señor de la Villiers marcha a pedir de boca y está en buena disposición para oír la noticia de su muerte. O cuánto me gusta su carta, querido marqués. ¿Cómo me arreglaré para no contestarla? Oh, me parece, caballero, que usted me debe una carta y que yo le debo cajitas de bergamota. Mandó 8, ya irán más. La tierra nunca dio tanta bergamota. Indudablemente lo hace para complacerle a usted. Y en el mismo estilo escribe sus cartas sobre la sangría, los limones, etc. Y se le figura que son cartas de Madame de Sévigné. Pero mi abuela había llegado a Madame de Savigny por dentro, por el amor que tenía a los suyos y a la naturaleza, y me enseñó a apreciar sus bellezas, que son muy distintas de las mencionadas. Iban a impresionarme mucho, y con más motivo porque Madame de Savigny es una artista de la misma familia que un pintor que había de encontrarme en Balbec y que tuvo gran influencia en mi modo de ver las cosas, el Sir. En Balbec me di cuenta de que la Sévigné nos presenta las cosas igual que el pintor, es decir, con arreglo al orden de nuestras percepciones y no explicándolas primero por su causa. Pero ya aquella tarde, en el vagón, al releer la carta donde se habla de la noche de luna, no pude resistir la tentación. Me encasqueto papelinas y chismes que no eran necesarios y me voy al paseo donde el aire es tan agradable como en mi alcoba y me encuentro con mil simplezas, con frailes blancos y negros, con monjitas grises y blancas, con ropa blanca esparcida por aquí y por allá, con hombres amortajados apoyados en el tronco de los árboles, etc. Me sedujo eso que un poco más adelante hubiera yo llamado, porque pinta a ella los paisajes, lo mismo que el ruso los caracteres, el aspecto Dostoyevsky de las cartas de Madame de Savigny. Al finalizar la tarde, dejé a mi abuela en casa de su amiga y estuve allí algunas horas. Luego volví a tomar el tren yo solo, y la noche que siguió no se me hizo penosa, y fue porque no tenía que pasarla en la cárcel de una alcoba cuya misma somnolencia me tendría desvelado. Me veía rodeado por la sedente actividad de todos los movimientos del tren, que me hacían compañía, que se brindaban a darme conversación si no me entraba sueño, meciéndome con sus ruidos que yo acomodaba como el sonar de las campanas de Combray, tan pronto a un ritmo como a otro, y según mi capricho oía 4 dobles corcheas iguales y luego una doble corchea que se precipitaba furiosamente contra una semimínima. Neutralizaban la fuerza centrífuga de mi insomnio, ejerciendo sobre él presiones contrarias que me mantenían en equilibrio, y mi inmovilidad y mi sueño muy pronto se sintieron sostenidos en esas presiones con la misma impresión de frescura que hubiese podido darme el descanso que debe causar la sensación de que nos velan fuerzas enormes en el seno de la naturaleza y de la vida, caso de haber podido encarnar por un momento en un pez que duerme en el mar paseado por las corrientes y las olas, o en un águila apoyada solo en la tempestad. En los largos viajes en ferrocarril, la salida del sol es una compañía, como lo son los huevos duros, los periódicos ilustrados, los naipes y esos ríos donde hay unas barcas que hacen esfuerzos inútiles por avanzar. En el mismo instante en que pasaba yo revista a los pensamientos que me llenaban el ánimo durante los minutos precedentes para darme cuenta de si había dormido o no, y cuando la misma incertidumbre que me inspiraba la pregunta estaba dándome la respuesta afirmativa, vi en el cuadro de cristal de la ventanilla, por encima de un bosquecillo negro, unas nubes festoneadas, cuyo suave plumón tenía un color rosa permanente, muerto, de ese que no cambiará, como el color rosa ya asimilado por las plumas de un ala o por el lienzo al pastel donde le puso el capricho del pintor. Pero yo sentí que, por el contrario, aquel colorido no era inercia ni capricho, sino necesidad y vida. Pronto fueron
amontonándose detrás de él las reservas de luz. Cobró vida, el cielo se fue pintando de encarnado y yo pegué los ojos al cristal para verlo mejor, porque sabía que ese color tenía relación con la profunda vida de la naturaleza, pero la vía cambió de dirección. El tren dio vuelta y en el marco de la ventana vino a sustituir a aquel escenario matinal un poblado nocturno con los techos azulados de luna y con un lavadero lleno de ópalo nacarino de la noche, todo abrigado por un cielo tachonado de estrellas, y ya me desesperaba de haber perdido mi franja de cielo rosa, cuando volví a verla, roja ya, en la ventanilla de enfrente, de donde se escapó en un recodo de la vía, así que pasé el tiempo en correr de una a otra ventanilla para juntar y recomponer los fragmentos intermitentes y opuestos de mi hermosa aurora escarlata y versátil, y llegar a poseerla en visión total y cuadro continuo. El paisaje se fue volviendo accidentado y abrupto, y el tren se detuvo en una pequeña estación situada entre dos montañas. Solo se veía en el fondo de la garganta que formaban los dos montes y al borde del torrente la casa del guarda, hundida en el agua que corría casi al ras de las ventanas, y si es posible que una determinada tierra produzca un ser en él que se pueda saborear el particular encanto de ese terruño, la criatura esa debía de ser en mayor grado aún que la campesina cuya aparición tanto deseaba yo cuando vagaba solo por el lado de Meseglís. Esta moza alta que vi salir de la casita y encaminarse hacia la estación con su cántara de leche por el sendero iluminado oblicuamente por el naciente sol, en el seno de aquel valle, entre aquellas alturas que le ocultaban el resto del mundo, la muchacha no debía de ver a otras personas que las que iban en esos trenes que se paraban allí un momento. Anduvo a lo largo del convoy ofreciendo café con leche a los pocos viajeros despiertos. Su rostro, coloreado con los reflejos matinales, era más rosado que el cielo. Sentí al verle ese deseo de vivir que en nosotros renace cada vez que recobramos la conciencia de la dicha y de la belleza. Nos olvidamos continuamente de que dicha y belleza son individuales, y en lugar suyo nos colocamos en el ánimo un tipo convencional, formado por una especie de término medio de los diferentes rostros que nos han gustado y de los placeres que saboreamos, con lo cual no poseemos otra cosa sino imágenes abstractas, lánguidas y sosas, porque le falta cabalmente ese carácter de cosa nueva, distinta de todo lo que tenemos visto, ese carácter peculiar de la dicha y de la belleza, y juzgamos la vida con un criterio pesimista y que consideramos justo porque se nos figura que, para juzgar, tuvimos bien en cuenta la felicidad y la hermosura, cuando en verdad las omitimos, las reemplazamos por síntesis que no tenían ni un átomo de ventura ni de belleza. Lo mismo ocurre con ese hombre tan leído que bosteza de aburrimiento cuando le hablan de un nuevo libro, muy bueno, porque se imagina algo como un compuesto de todos los libros buenos que leyó, mientras que un libro realmente bueno es particular, imposible de prever, y no consiste en la suma de todas las precedentes obras maestras, sino algo que no se logra con haberse asimilado perfectamente esa suma, porque está precisamente fuera de ella, y en cuanto conoce la obra nueva, ese hombre hastiado hace un instante siente interés por la realidad que en el libro se pinta. Así, aquella hermosa moza que nada tenía que ver con los modelos de belleza trazados por mi imaginación en momentos de soledad, me dio enseguida la apetencia de una felicidad determinada, única forma, siempre particular, en que podemos conocer el sabor de la felicidad, de una felicidad que habría de realizarse con vivir a su lado, pero en esto también entraba, y por mucho, la cesación del hábito. Favorecía a la vendedora de leche la circunstancia de que tenía delante de mí ser completo, apto para gozar los más hondos goces. Por lo general, vivimos con nuestro ser reducido al mínimo y la mayoría de nuestras facultades están adormecidas porque descansan en la costumbre que ya sabe lo que hay que hacer y no las necesita. Pero en aquella mañana del viaje la interrupción de la rutina de mi vivir y los cambios de lugar y de hora hicieron su presencia indispensable. Mi costumbre, que era sedentaria y no madrugaba, no estaba allí, y todas mis facultades anímicas acudieron a sustituirla, rivalizando en ardor, elevándose todas como olas al mismo desusado nivel, desde la más baja a la más noble, desde el apetito y la circulación sanguínea a la sensibilidad y la imaginación.
Yo no sé si aquellos lugares acrecían su salvaje encanto, haciéndome creer que la muchacha no era como las demás mujeres, pero ello es que la moza devolvía a los campos la seducción que ellos le prestaban y la vida me hubiera parecido deliciosa sólo con poder vivirla hora a hora con ella y acompañarla hasta el torrente, hasta la vaca, hasta el tren, siempre a su lado, sintiendo que ella me conocía y que ocupaba yo un lugar de su pensamiento. Habríame iniciado en los encantos de la vida rústica y de las primeras horas del día. Le hice señas para que me trajera café con leche. Quería que se fijara en mí, pero no me vio, y la llamé. Coronando su elevada estatura, mostraba su rostro tan áureo y rosado como si la viese a través de una iluminada vidriera. Volvió sobre sus pasos. Yo no podía separar la vista de su cara, cada vez más agrandada, como un sol que pudiera mirar y que fuera aproximándose hasta llegar junto a uno, dejándose ver de cerca y cegando con oro y con rosa. Posó en mí su penetrante mirada, pero los mozos cerraron las portezuelas y el tren arrancó. Vi cómo la muchacha salía de la estación y tomaba el sendero. Ya había claridad completa. Me iba alejando de la aurora. No sé si mi exaltación la produjo ella o si, al contrario, fue mi exaltado ánimo la causa principal del placer que sentí al verla. Pero tan unidas estaban ambas cosas que mi deseo de volverla a ver era ante todo el deseo moral de no dejar que esa excitación pereciese por completo y de no separarme para siempre del ser que tuvo parte en ella, aun sin saberlo. Y no era tan solo porque aquel estado fuese agradable, sino que, lo mismo que la mayor tensión de una cuerda o la vibración más rápida de un nervio producen una sonoridad o un color diferentes, ese estado daba otra tonalidad a lo que yo veía y me introducía como actor en un universo desconocido e infinitamente más interesante. Esa muchacha que aún vislumbraba yo conforme el tren aceleraba su andar, era como parte de una vida distinta de la que yo conocía, separada de ella por una orla, y donde las sensaciones provocadas por las cosas no eran igual, y salir de allí me era morir. Hubiese bastado por sentirme, por lo menos, en comunicación con esa vida, con habitar allí junto a la estación, e ir todas las mañanas a pedir café con leche a la moza, pero, ay, que ella iba a estar siempre ausente de esa otra vida hacia la que me encaminaba, yo, cada vez con más velocidad, vida que me resignaba ahora a aceptar tan solo porque estaba combinando planes para poder volver otro día a tomar el mismo tren y pararme en la misma estación. Ese proyecto tenía además la ventaja de ofrecer un alimento a esa disposición interesada, activa, práctica, madrugadora, maquinal, perezosa y centrífuga que tiene nuestro espíritu a desviarse del esfuerzo que es menester para profundizar en nosotros de un modo general y desinteresado una impresión agradable que tuvimos y como, por otra parte, queremos seguir pensando en ella, prefiere nuestro ánimo imaginarla en el futuro, preparar hábilmente las circunstancias más favorables a su renacer, y con eso no nos enseña nada nuevo tocante a la esencia de esa impresión, pero nos ahorra el cansancio de volver a crearla en nosotros mismos y nos da esperanza de que otra vez la recibiremos de fuera. Hay nombres de ciudades que sirven para designar, en abreviatura, su iglesia principal: Vézelay, Chartres, Bourges, Beauvais. Esta aceptación parcial, en que a menudo tomamos el nombre de la urbe, acaba, cuando se trata de lugares aún desconocidos, por esculpir el nombre entero, y desde ese instante, siempre que queremos introducir en el nombre la idea de la ciudad que aún no hemos visto, él la impone como un molde, las mismas líneas, del mismo estilo, y la transforma en una especie de inmensa catedral. Y sin embargo, el nombre, casi de apariencia persa, de Baalbek, lo leí yo en una estación de ferrocarril, encima de la puerta de la fonda, escrito con letras blancas en un cartel azul. Crucé enseguida la estación y el bulevar que en ella termina y pregunté por la playa para no ver más que la iglesia y el mar, pero parecía como si no me entendiesen. Baalbek, el viejo Baalbek de tierra, aquel en donde yo estaba, no era ni playa ni puerto. Cierto que ese Cristo milagroso, cuyo descubrimiento relataba la vidriera de esa iglesia que tenía a unos metros de distancia, le habían encontrado los pescadores, según la leyenda, en el mar. Cierto que la piedra para la nave y para las torres la habían sacado de acantilados que azotaban las olas, pero el mar, que por todas estas
cosas me había yo figurado que iba a morir al pie de la vidriera, estaba a más de 5 leguas de distancia, en Balbec-Plage, y esa cúpula, ese campanario que por aquellas mis lecturas, en que se le calificaba a él también de rudo acantilado normando, donde crecían las hierbas y revoloteaban los pájaros, me imaginaba yo que recibía en su base el salpicar de las alborotadas olas, erguíase en una plaza donde empalmaban las líneas de tranvías, frente a un café que tenía una muestra con letras doradas que decían billar y se destacaba sobre un fondo de tejado sin sombra de mástil alguno, y la iglesia centró en mi atención juntamente con el café, con el transeúnte a quien pregunté por mi camino, con la estación a donde tenía que volver, formando un conjunto con todo ello, así que parecía un accidente, un producto de aquel atardecer, y la suave y henchida cúpula era, allí en el cielo, como un fruto cuya piel rosada, áurea y acuosa iba madurando por obra de la misma luz que bañaba las chimeneas de las casas. Pero, en cuanto reconocí a los apóstoles de piedra que ya había visto en paseados del Museo del Trocadero y que me esperaban, como para rendirme honores, a ambos lados de la Virgen, en el profundo hueco del pórtico, ya no quise pensar más que en la significación eterna de las esculturas, con su rostro benévolo, chato y cariñoso, y un poco inclinados hacia adelante, parecían avanzar en son de bienvenida, cantando el aleluya de un día hermoso. Pero veíase que su expresión era inmutable, como la de un cadáver, y sólo se modificaba dando una vuelta a su alrededor. Decíame yo, esta es la iglesia de Balbec, este sitio que parece consciente de su gloria, es el único lugar del mundo que posee la iglesia de Balbec. Hasta ahora lo que he visto no eran más que fotografías de esta iglesia, de estos apóstoles, de esa Virgen del Pórtico, tan célebres o vaciados, pero ahora veo la iglesia misma y las estatuas de verdad son ellas las únicas, y esto ya es ver mucho más. Y también quizás algo menos, igual que un joven que en trance de examen o de duelo se encuentra con que la bala que tiró o la pregunta que le hicieron era muy poca cosa comparadas con las reservas de ciencia y de valor que posee, y que hubiera deseado mostrar, así mi alma, que había plantado la Virgen del Pórtico fuera de las reproducciones que tuve a la vista, inaccesible a las vicisitudes que pudiesen alcanzar a las fotografías, intacta, aunque destruyeran su imagen ideal, con valor universal. Extrañábase ahora al ver la estatua que 1000 veces esculpiera en su imaginación, reducida a su propia apariencia de piedra y a la misma distancia de mi mano que un cartel de elecciones pegado en la pared, y la contera de mi bastón, allí sujeta a la plaza, inseparable del desembocar de la calle principal, sin poder huir de las miradas del café y del kiosco, de los ómnibus, compartiendo el rayo del sol poniente y dentro de algunas horas la luz del farol, con las oficinas del Comptoir de Comte, envuelta del mismo modo que esa sucursal de un establecimiento de crédito en el olor de las cocinas del pastelero y sometida a la tiranía de lo particular, hasta tal punto que si yo hubiera querido dibujar mi firma en la piedra, ella, la Virgen excelsa, revestida por mí hasta aquel instante de existencia general e intangible belleza, la Virgen de Balbec, la única, lo cual, ay, quería decir que no había otra, hubiese mostrado inevitablemente en su cuerpo, manchado por el mismo yin que ensuciaba las casas vecinas, las huellas del yeso y las letras de mi nombre, a todos los admiradores que allí iban a contemplarla, y a ella, a la obra de arte inmortal por tanto tiempo deseada, me la encontré metamorfoseada al igual que la iglesia en una viejecita de piedra cuya estatura se podía medir y cuyas arrugas se podían contar. Pasaba el tiempo. Era menester volverse a la estación, a esperar a mi abuela y a Francisca para continuar todos hacia Balbec-Plage. Me acordé de lo que había leído sobre Balbec y de las palabras de Swann. Es delicioso, tan bello como Siena, y no quise echar la culpa de mi decepción más que a las contingencias, a la mala disposición de ánimo en que me hallaba, a mi fatiga y a no saber mirar bien, e hice por consolarme con la idea de que aún me quedaban otras ciudades intactas que quizás muy pronto me sería dado penetrar, como en el seno de una lluvia de perlas, en el fresco y goteante murmullo de Quimperlé, o cruzar por el reflejo verdinoso y rosado que empapa a Pont-Aven, pero por lo que hace a Balbec, en cuanto entré allí, ocurrió como si hubiese entreabierto un nombre
que había que tener herméticamente cerrado, y como si, aprovechándose del portillo por mí abierto, se hubiesen introducido en el interior de sus sílabas irresistiblemente empujados por una presión externa y una fuerza neumática, un tranvía, un café, la gente que pasaba por la plaza, la sucursal del banco, arrojando de aquel nombre todas las imágenes que hasta entonces contuviera, y ahora esas sílabas habían vuelto a cerrarse, y ahora ya todas aquellas cosas quedaban dentro, sin poder salirse nunca, sirviendo de marco a la iglesia. Encontré a mi abuela en el tren de aquella línea secundaria que había de llevarnos a Balbec-Plage, pero ella sola quiso mandar por delante a Francisca para que todo estuviera preparado a nuestra llegada, pero le dio mal las señas y Francisca tomó una dirección equivocada, y a estas horas debía de correr a toda velocidad hacia Nantes, y acaso se despertara en Burdeos. Apenas me senté en aquel compartimiento todo lleno de fugitiva luz crepuscular y de persistente calor de la tarde. Gracias a esa luz se me reveló en el rostro de la abuela lo mucho que la había cansado ese calor, cuando me preguntó ¿qué tal, Balbec? Y su sonrisa estaba tan iluminada por la esperanza de aquel placer que, en su opinión, debía yo de haber sentido, que no me atreví a confesarle de pronto mi decepción. Además, la impresión aquella que tanto había buscado mi alma me preocupaba ya cada vez menos, según se aproximaban los nuevos lugares que habría de acostumbrarse mi cuerpo, y al final de ese trayecto, que aún duraría más de una hora, hacía yo por imaginarme al director del hotel de Balbec, para el cual yo no existía aún, y hubiera deseado presentarme a ese personaje en compañía más prestigiosa que la de mi abuela, que de seguro le iba a pedir una rebaja. Se me aparecía con vagos perfiles, pero con altivo empaque. A cada momento nuestro tren se paraba en una de las estaciones que precedían a Balbec-Plage, y hasta sus nombres, Incanville, Marcouville, Deauville, Pont-en-Colbert, Armenonville, Saint-Mars-le-Vieux, Armonville, Maine-le-Ville, me parecían ahora cosa extraña, mientras que leídos en un libro no se me hubiesen escapado del que tenían alguna relación con lugares cercanos a Balbec. Pero puede ocurrir que para el oído de un músico dos motivos compuestos materialmente de varias notas comunes quizás no ofrezcan ninguna semejanza, si difieren por el color de la armonía y de la orquestación, y así esos nombres tan tristes, hechos de arena, de espacios ventilados y abiertos, de sal, nombres de los que se escapaba su último elemento, pile, como se escapa el bol final cuando se juega al Pigeon Ball. En nada me recordaban esos otros nombres parecidos de Roisanville o Martinville, porque estos últimos los había oído pronunciar tan a menudo por mi tía mayor cuando estábamos allí en la sala, sentados en la mesa, que llegaron a cobrar cierto sombrío encanto, en el que acaso se confundían sabores de confitura, olor al fuego de leña y a papel de un libro de Bergot, y el tono pizarroso de la casa de enfrente, tanto que hoy, cuando se remontan como una burbuja del fondo de mi memoria, aún conservan su virtud específica a través de las superpuestas capas de ambientes distintos que hubieron de franquear para llegar a la superficie. Eran pueblecitos que, desde el montículo arenoso en donde estaban enclavados, dominaban el mar lejano, bien recogidos ya para pasar la noche al pie de unas colinas de crudo color verde y de rara forma, como el sofá de una habitación de hotel a donde acabamos de llegar, componíanse de unos cuantos hotelitos con sus juegos de tenis y a veces un casino cuya bandera restallaba el impulso del viento fresco, ansioso y vacío, y me mostraban por vez primera sus huéspedes habituales, pero sólo en su exterior apariencia. Jugadores de tenis con gorras blancas, el jefe de la estación que vivía junto a sus rosales y sus tamariscos, una señora con sombrero canotier que, describiendo el cotidiano trazado de una vida que yo nunca conocería, llamaba a su perro que se había quedado atrás y volvía a su chalet donde ya estaba encendida la lámpara, y esas imágenes tan extrañamente usuales y tan desdeñosamente familiares heríanme en los sorprendidos ojos y en el nostálgico corazón, pero aún sufrí más cuando nos apeamos en el hall del gran hotel de Balbec, frente a la escalera monumental, imitando mármol, mientras que mi abuela, sin miedo a excitar la hostilidad y el desdén de las personas extrañas a cuyo lado íbamos a vivir, discutía las condiciones con el director, monigote rechoncho con el rostro y la voz llenos de cicatrices, en la cara
por la sucesiva extirpación de numerosos granos, y en el habla, por los diversos acentos que debía a su remota patria y a su infancia cosmopolita, con su smoking de hombre de mundo y su mirar de psicólogo que, por lo general, tomaba a la llegada del ómnibus a los grandes señores por miserables y a los tramposos por grandes señores, olvidándose indudablemente de que a él no le pagaban ni siquiera 500 pesetas de sueldo. Despreciaba profundamente a las personas para quienes 500 pesetas o 25 luises, como él decía, eran una cantidad respetable, y las consideraba como pertenecientes a una raza de parias indignos del gran hotel. Sin embargo, en aquel palace había personas que pagaban poco y a pesar de ello gozaban la estima del director, pero siempre que éste estuviera convencido de que, si reparaban en gastos, no era por pobreza, sino por avaricia, porque en efecto la avaricia en nada menoscaba el prestigio de un individuo, pues es un vicio, y como tal se da en todas las clases sociales, y la posición social era la única cosa en que se fijaba el director, o mejor dicho, los indicios de que se gozaba una posición muy elevada, como él no descubriese al penetrar en el hall llevar knickerbockers o abrigo entallado, o sacar un cigarro con sortija encarnada y dorada de una petaca de tafilete liso, preeminencias todas estas de que yo carecía. Esmaltaba su conversación comercial con frases selectas, pero empleadas a tuertas. Mi abuela, sin darse por molesta porque el director la escuchaba sin quitarse el sombrero y, silbando, le preguntaba con entonación artificial: ¿cuáles son los precios? Ah, muy caros para mi presupuesto. Y yo, mientras, sentado en un banco, la oía y me refugiaba en lo más hondo de mí mismo, esforzándome por emigrar hacia el pensamiento de eternidad, por no dejar nada mío, nada vivo en la superficie de mi cuerpo, insensibilizada como la de esos animales que por inhibición se hacen los muertos al verse heridos, con objeto de no sufrir tanto en aquel lugar donde mi absoluta falta de costumbre se me hacía aún más sensible al ver lo muy acostumbrados que a él debían de estar esa dama elegante, a quien el director testimoniaba su respeto permitiéndose familiaridades con el perrito que la seguía, aquel Pisaverde que entraba con su plumita en el sombrero, preguntando si no había cartas, y todas aquellas personas para quienes el acto de subir por los escalones de imitación a mármol significaba volver a su home. Al mismo tiempo, unos señores que, aunque muy poco versados probablemente en el arte de recibir, llevaban el título de encargados de recepción, me lanzaban severamente la mirada de Minos, de Eaco y de Radamanto, mirada en la que se hundía mi alma desamparada como un desconocido abismo donde no tenía protección posible. Más lejos, detrás de unos cristales, veíase a la gente sentada en un salón de lectura para cuya descripción me hubiera sido menester pedir a Dante, ya a los colores con que pinta el paraíso, ya a los del infierno, según pensara yo en la dicha de los elegidos que tenían derecho a entrar allí a leer con toda tranquilidad, o en el terror que me causaría mi abuela si ella, tan despreocupada por este género de impresiones, me mandaba entrar en aquel salón. Aún aumentó mi impresión de soledad al cabo de un momento. Como confesé a mi abuela que no me encontraba bien y que me parecía que tendríamos que volvernos a París, me dijo ella, sin protesta alguna, que iba a hacer unas compras necesarias tanto en el caso de que nos quedáramos como en el contrario, compras que, según luego averigüé, eran todas para mí, porque Francisca se había llevado muchas cosas que me hacían falta. Yo, para esperarla, salí a dar una vuelta por las calles, tan llenas de gente estaban que reinaba en ellas la misma calurosa atmósfera de una habitación. Aún estaban abiertas algunas tiendas, la peluquería y una pastelería donde tomaban helados los parroquianos delante de la estatua de Duguay-Trouin, estatua que me causó tanto agrado como pueda causar el verla en una fotografía al pobre enfermo que ojea un periódico ilustrado en la sala de espera de un cirujano, y al pensar que el director me había aconsejado aquel paseo por la ciudad a título de distracción y que ese lugar de suplicio que a uno le parece toda nueva morada era para ciertas personas lugar de delicias, como decía el prospecto del hotel, que quizás exagera, pero que indudablemente expresaba halagadoramente la opinión de la clientela, me asombré de la diferencia que existía entre las demás personas y yo.
Cierto que el prospecto invocaba para atraer la gente al gran hotel no solo la exquisita cocina y vista ideal de los jardines del casino, sino también las leyes de su majestad la moda, que no pueden violarse impunemente sin pasar por un beocio, o a lo cual no quiere exponerse ninguna persona bien educada. Mi deseo de ver a mi abuela era muy grande, porque tenía miedo de haberle causado una desilusión. Debía de estar descorazonada con la idea de que, si yo no podía resistir el cansancio, habría que desesperar de que me pudiese sentar bien ningún viaje. Resolví volver al hotel a esperarla. El director en persona dio a un timbre y un personaje que para mí era desconocido, llamado Lift, y que estaba instalado en lo más alto del hotel, en un lugar correspondiente a la linterna de una iglesia normanda, como un fotógrafo en su estudio de cristales o un organista en su cámara, empezó a descender hacia mí con la agilidad de una ardilla casera, industriosa y domesticada, y luego, trepando a lo largo de un pilar, me arrastró hacia la bóveda de la comercial nave del edificio. En todos los pisos veíanse al pasar escaleritas de comunicación que se desplegaban en abanicos y de sombríos pasillos. Una camarera pasaba con una almohada en la mano, y yo ponía en aquellas caras indecisas con la luz crepuscular toda mi apasionada ilusión, como un antifaz, pero leía en sus miradas el horror de mi insignificancia, para disipar en el curso de la interminable ascensión la mortal angustia que me causaba al atravesar en silencio el misterio de aquel claroscuro sin poesía, iluminado tan solo por una fila de vidrieras correspondientes al water closet de los pisos. Dirigí la palabra al joven organista, al autor de mi viaje y compañero de cautiverio, que seguía manejando los registros y tubos de su instrumento. Me excusé por dejarle tan poco sitio, por la molestia que le daba, y le pregunté si no le incomodaba yo para el ejercicio de su arte hacia el cual manifesté no solo gran curiosidad, sino predilección, con objeto de lisonjear al virtuoso. Pero no me respondió. No sé si por la sorpresa que le causaron mis palabras, por la atención debida a su trabajo, por etiqueta, por sordera, por respeto al lugar en que estábamos, por miedo al peligro, por cortedad e inteligencia, o por obediencia a la consigna del director. Quizás no hay nada que dé mayor impresión de la realidad de las cosas exteriores que el modo como cambia de posición con respecto a nosotros una persona, por insignificante que sea, antes de haberla conocido y después. Era yo el mismo hombre que había tomado el tren para Balbec al caer la tarde y seguía con la misma alma, pero en esa alma, en aquel lugar que a las 6 de la tarde contenía la expectación vaga y temerosa del momento de la llegada y la imposibilidad de imaginarme al director, había ahora muchas cosas: los extirpados granos del rostro de aquel director cosmopolita, en realidad naturalizado ciudadano de Mónaco, aunque era, como él decía, en su afán de usar expresiones distinguidas, sin darse cuenta de que eran defectuosas de originalidad rumana, su ademán de pedir el lift, el propio ascensor, todo un friso de personajes de teatro de Guignol surgidos de aquella caja de Pandora llamada Gran Hotel, personajes innegables, inamovibles y esterilizantes, como todo lo que se ha realizado ya. Pero, por lo menos, ese cambio en que yo no tuve intervención me probaba que había ocurrido alguna cosa exterior a mí, por poco interés que tal cosa tuviera en sí misma, y era yo como ese viajero que al comenzar su marcha tiene el sol delante y que luego, al verle detrás de él, advierte que han pasado muchas horas. Estaba muerto de cansancio, tenía fiebre y de buena gana me habría acostado, pero era imposible. Por lo menos hubiera deseado echarme un rato en la cama, pero de nada habría de servirme, porque no tenía medio de hacer descansar a ese conjunto de sensaciones que en cada uno de nosotros forman nuestro cuerpo consciente o nuestro cuerpo material, y porque los objetos desconocidos que le rodeaban, al obligarle a mantener siempre avisores sus percepciones en actitud de vigilante defensiva, habrían colocado mi mirar y mi oír, mis sentidos todos, en posición tan estrecha e incómoda, aun estirando las piernas, como la del cardenal de Lavallée, en la jaula aquella donde no podía estar de pie ni sentado. Nuestra atención es la que pone los objetos en un cuarto, el hábito es el que los quita y nos hace sitio. Para mí no había sitios en mi habitación de Balbec, mía solo de nombre. Estaba llena de cosas que no me conocían,
que me devolvieron la desconfiada mirada que les eché y que, sin hacer caso alguno de mi existencia, denotaron que yo venía a estorbar la suya, tan rutinaria. El reloj, en casa yo no oía el reloj más que unos cuantos minutos en cada semana, tan solo cuando salía de alguna profunda meditación, siguió sin interrumpirse un instante, diciendo en desconocido idioma frases que debían de ser muy poco amables para mí, porque los cortinones color de violeta le escuchaban sin contestar nada, pero en actitud semejante a la de una persona que se encoge de hombros para indicar que le molesta la vista de un tercero. Aquellas cortinas prestaban a la habitación tan alta un carácter casi histórico que la hacía muy adecuada a la escena del asesinato del duque de Guisa y luego a una visita de turistas guiados por un cicerone de la agencia Cook, pero en ningún modo buena para que yo durmiera. Atormentábame la presencia de unos estantes con vitrinas que corrían a lo largo de las paredes, pero sobre todo había un gran espejo atravesado en medio de la habitación cuya desaparición sería necesaria para que yo pudiese tener algún descanso. A cada momento alzaba la vista, que en mi cuarto de París no se sentía incomodada por los objetos exteriores, como no se sentía incomodada por mis propias pupilas, porque no eran aquellas cosas sino anejos de mis órganos, una ampliación de mi persona hacia el techo sobrealzado de aquella torre de lo alto del hotel que escogiera mi abuela para habitación mía, y hasta regiones más íntimas que las de la vista y del oído, hasta esa región en que percibimos la cantidad de los olores casi en el interior de mí mismo, hasta mis últimas trincheras, lanzaba sus ataques el olor a vetiveria, y yo les oponía, no sin cansarme, la respuesta inútil e incesante del alarmado resoplar, y como no tenía alrededor ningún universo, ni habitación alguna, como no tenía sino un cuerpo amenazado por los enemigos que me cercaban, invadido hasta los huesos por la fiebre, me sentí solo, tuve deseo de morir, y entonces entró mi abuela, e infinitos espacios se abrieron para que pudiera expansionarse mi derrotado corazón. Llevaba una bata de percal que solía ponerse en casa siempre que había algún enfermo, porque así estaba más a gusto, decía ella, atribuyendo siempre sus acciones a móviles egoístas, y que se vestía para asistirlos y velarlos, su delantal de criada y de enfermera, su hábito de hermana de la caridad, pero así como las atenciones de las monjas, su bondad, su mérito y la gratitud que nos inspiran aumentan más y más la impresión de que para ellas somos otro ser, la impresión de sentirnos solos y la necesidad de guardarnos el peso de nuestros pensamientos y del deseo de vivir. Sabía yo que cuando estaba con mi abuela, por muy gran pena que tuviera, aún se le abría una compasión mayor en su pecho, que todo lo mío, mis preocupaciones, mis anhelos, iría a apuntalarse en mi abuela, en su deseo de conservación y enriquecimiento de mi propia vida, aún más fuerte que el mío, y en ella se prolongaban mis pensamientos sin sufrir desviación alguna, porque al pasar de mi alma a la suya no cambiaban de medio ni de persona, y como el que quiere hacerse el nudo de la corbata delante de un espejo sin darse cuenta de que la tira que tiene en la mano no está en el mismo lado que parece, o como el perro que persigue por el suelo las danzarinas sombras de un insecto, yo, engañado por la apariencia del cuerpo, como ocurre en este mundo donde no vemos directamente las almas, me eché en brazos de mi abuela y pegué mis labios a su cara, como si de esa manera tuviese acceso al corazón inmenso que ella me ofrecía. Y cuando unía mi boca a sus mejillas y a su frente, sacaba de allí tan bienhechora y nutritiva sensación que me quedaba serio e inmóvil, con la tranquila avidez del niño que mama. Luego estuve mirando sin cansarme su hermoso rostro con perfiles de nube ardiente y sosegada, tras el cual se sentían los rayos de la ternura, y todo lo que recibía alguna sensación proveniente de ella, por débil que fuese, todo lo que se le podía decir espiritualizábase inmediatamente, se santificaba tanto que mis manos alisaban su hermoso pelo, que apenas si empezaba a blanquear, con el mismo cariño, precaución y respeto que si estuviera acariciando su bondad. Tenía tanto gusto en tomarse cualquier trabajo para ahorrármele a mí, le parecía tan delicioso todo momento de calma e inmovilidad para mis cansados miembros, que ante el ademán que yo hice al ver que quería ayudarme a desnudarme y descalzarme para impedírselo y para empezar yo solo, me paró las manos, que ya tocaban los primeros botones de mi chaqueta y mis botas, con una mirada de súplica. Déjame, haz el favor, me dijo, si vieras qué alegría tan grande es para mí
Y sobre todo, no dejes de dar un golpecito en la pared si necesitas algo esta noche. Mi cama está pegada a la tuya y el tabique es muy delgado. Cuando te acuestes prueba a llamar para ver si nos entendemos bien. Y en efecto, aquella noche di 3 golpes, cosa que seguía haciendo la semana posterior cuando estuve malo, todas las mañanas porque mi abuela quería darme ella la leche muy temprano, y entonces cuando me parecía oír que ya se había despertado, para que no tuviera que esperar y pudiese dormirse otra vez en cuanto me diera la leche, arriesgaba yo 3 tímidos golpes, débiles, pero distintos, sin embargo, pues si bien temía interrumpir su sueño en caso de haberme equivocado y de que no estuviera despierta, tampoco quería que por no oírlos tuviese que acechar en espera de mi llamada, que yo ya no me atrevía a repetir. Y apenas daba yo mis 3 golpecitos oía otros 3 de entonación distinta, denotando tranquila autoridad y que se repetían por 2 veces para mayor claridad y que decían no te muevas, ya te he oído, dentro de un momento estaré ahí. Y enseguida entraba mi abuela. Decíale yo que tenía miedo de que no me oyera bien o de que confundiera mis golpes con el llamar en alguna otra habitación. Ella se echaba a reír. Confundir los golpes de mi pobre chiquito con otros. Su abuela los distinguiría entre 1000. ¿Te crees tú que existen otros en el mundo, tan bobos, tan febriles, tan indecisos entre el temor a despertarme y el miedo a que no te oiga? Conocería a la abuela, a su ratita, aunque no hiciera más que arañar la pared, porque no hay más que una ratita, y la pobre muy desgraciada, y hace un rato que la oía yo dar vueltas en la cama, dudando y sin saber qué hacer. Entreabría las persianas, el sol estaba ya instalado en el tejado de la parte del hotel que formaba saliente, como un trabajador que madruga y empieza muy pronto su trabajo, hecho en silencio para no despertar a la ciudad que aún duerme, y que con su inmovilidad hace resaltar todavía más la agilidad del obrero. Me decía que qué hora era, qué tiempo iba a ser, que no me molestara en ir hasta la ventana, porque el mar estaba muy brumoso, si ya habían abierto la panadería y cuál era el coche ese cuyo rodar se oía insignificante prólogo, pobre introito del día que nadie presencia, menudo sector de vida que era para nosotros dos solos y que luego había yo de evocar durante el día adelante, de Francisca o de personas extrañas, hablando de la espesísima niebla de las 6 de la mañana, no con la ostentación del que ha visto una cosa con sus propios ojos, sino con la del que ha recibido una prueba de cariño, suave momento matinal que comenzaba como una sinfonía por el diálogo rítmico de mis 3 golpecitos, a los que respondía el tabique todo penetrado de cariño y alegría, armonioso, inmaterial, cantarino, como los ángeles, con otros 3 golpes, esperados con ansia, repetidos por 2 veces, en los que sabía traducir la pared del alma entera de mi abuela y la promesa de que iba a venir, con gozo de anunciación y musical fidelidad. Pero la primera noche, cuando mi abuela me dejó solo, empecé de nuevo a padecer, como en París, cuando salí de casa, quizás ese espanto que sentía yo y sienten otras muchas personas, de dormir en una alcoba desconocida no sea sino la forma humildísima, oscura, orgánica, casi inconsciente, de esa rotunda negativa opuesta por las cosas que constituyen lo mejor de nuestra vida presente, a la posibilidad de que revistamos mentalmente con nuestra aceptación la fórmula de un porvenir donde ya no figuran ellas, negativa que era también la base de aquel horror que tantas veces me inspiró la idea de que mis padres habrían de morirse algún día, de que las necesidades de la vida me obligarían a vivir lejos de Gilberta, o de tener que instalarme definitivamente en un país donde no me sería dable ver a mis amigos, negativa que era igualmente motivo de que me costase tanto trabajo pensar en mi propia muerte, o en una supervivencia como la que Bergot prometía a los hombres en sus libros, en la que no me fuera posible llevarme conmigo mis recuerdos, mis defectos y mi carácter, los cuales no se resignaban a la idea de no ser y no aceptaban para mí ni la nada ni una eternidad donde ellos no existiesen. En París, un día que me encontraba yo muy mal, Swann me había dicho, debiera usted marcharse a esas maravillosas islas de Oceanía, vería usted cómo no volvía. A mí me dieron ganas de contestarle, pero entonces ya no veré a su hija y viviré rodeado de cosas y gentes que ella nunca ha visto. Y, sin embargo, la razón me decía, ¿y qué más te da si no por eso vas a estar apenado? Cuando Swann te dice que no volverás, quiere decir que no querrás volver, y si no quieres volver es porque allí te sientes feliz.
porque mi razón sabía que la costumbre, esa costumbre que ahora iba a ponerse a la empresa de inspirarme cariño a esa otra morada desconocida, de cambiar de sitio el espejo, de mudar el colorido de los cortinones y de parar el reloj, se encarga igualmente de hacernos amables los compañeros que al principio nos desagradaban, de dar otra forma a los rostros, de que no sea simpático un metal de voz, de modificar las inclinaciones del corazón. Claro que la trama de estas nuevas amistades con lugares y personas distintos consiste en el olvido de otros sitios y gentes, pero precisamente me decía mi raciocinio que podía considerar sin terror la perspectiva de una vida donde no existiesen unos seres de los que ya no me acordaría, y esa promesa de olvido que ofrecía mi corazón a modo de consuelo servía, por el contrario, para desesperarme locamente. Y no es que nuestro corazón no caiga, él también, una vez que la desesperación se ha consumado, bajo los analgésicos efectos del hábito, pero hasta que así ocurra sigue sufriendo, y ese miedo a un porvenir en que ya no nos sea dado ver y hablar a los seres queridos, cuyo trato constituye hoy nuestra más íntima alegría, aún se aumenta en vez de disiparse, cuando pensamos que al dolor de la privación vendrá a añadirse otra cosa que actualmente nos parece más terrible todavía, y es que no la sentiremos como tal dolor que nos dejará indiferentes, porque entonces nuestro yo habrá cambiado y echaremos de menos en nuestro contorno no sólo el encanto de nuestros padres, de nuestra amada, de nuestros amigos, sino también el afecto que les teníamos, y ese afecto que hoy en día constituye parte importantísima de nuestro corazón se desarraigará tan perfectamente que podremos recrearnos con una vida que ahora solo al imaginarla nos horroriza. Será, pues, una verdadera muerte de nosotros mismos, muerte tras la que vendrá una resurrección, pero ya de un ser diferente y que no puede inspirar cariño a esas partes de mi antiguo yo condenadas a muerte. Y ellas, hasta las más ruines, como nuestro apego a las dimensiones y a la atmósfera de una habitación, son las que se asustan y respingan con rebeldía que debe interpelarse como un modo secreto, parcial, tangible y seguro de la resistencia a la muerte, de la larga resistencia desesperada y cotidiana a la muerte fragmentaria y sucesiva, tal como se insinúa en todos los momentos de nuestra vida, arrancándonos jirones de nosotros mismos y haciendo que en la muerta carne se multipliquen las células nuevas, y en este caso de un temperamento nervioso como el mío, es decir, de una naturaleza donde los nervios, o sea, los intermediarios, no cumplen bien sus funciones, no cortan el paso en su camino hacia la conciencia a las quejas de los más humildes elementos del yo que va a desaparecer, sino que las dejan llegar, claras, agotadoras, innumerables y dolorosas. La ansiosa alarma que me sobrecogía al verme bajo aquel techo tan alto y desconocido no era otra cosa sino la protesta de un cariño que en mí perduraba hacia un techo bajo y familiar. Indudablemente, ese cariño desaparecería, en su lugar se colocaría otro, y la muerte, y tras él una nueva vida que se llamaba costumbre, cumplirían su dúplice obra. Pero hasta que aquel cariño llegara al aniquilamiento no pasaría noche sin padecer, y sobre todo aquella primera noche, cuando se vio en presencia de un porvenir donde ya no se le reservaba sitio, se rebeló, me torturó con sus gritos de lamentación cada vez que mis miradas, sin poder apartarse de lo que les causaba pena, intentaban posarse en el inaccesible techo. Pero un cambio a la mañana siguiente, un criado me despertó y me trajo agua caliente, y mientras que me vestía e intentaba vanamente encontrar en mi baúl la ropa que me era necesaria, sin sacar otra cosa que un revoltijo de prendas que no eran las que yo buscaba, sentía un gran gozo al pensar en el placer del almuerzo y del paseo, al ver en el balcón y en los cristales de los estantes, como en los tragaluces de un camarote, un mar limpio, sin mancha, aunque la mitad de su superficie, delimitada por una raya movediza y sutil, estaba en sombra, y al seguir con la vista las olas que se lanzaban unas detrás de otras como saltarines en un trampolín. A cada momento, en la mano, la toalla tiesa y almidonada que llevaba escrito el nombre del hotel y que no me servía, a pesar de mis inútiles esfuerzos, para secarme, me llegaba hasta el balcón para lanzar otra ojeada a aquel vasto circo resplandeciente y montañoso, aquellas nevadas cimas de sus olas de piedra, esmeralda, pulida y translúcida a trechos,
olas que con plácida violencia y leonino ceño dejaban sus líquidos lomos erguirse y desplomarse, mientras que el sol los adornaba con una sonrisa independiente de todo rostro. A ese balcón habría yo de acercarme todas las mañanas, como a la ventanilla de una diligencia donde se ha dormido, para ver si la noche nos acercó a una deseada cordillera o nos separó de ella. Aquí esa cordillera la formaban las colinas del mar, que a veces, antes de volver hacia nosotros en son de danza, retroceden tanto que sólo se ven sus primeras ondulaciones al cabo de una vasta llanura de arena, en una lejanía vaporosa, azulada y transparente, cual esos ventisqueros que hay al fondo de los cuadros de los primitivos toscanos. En cambio, otras veces el sol venía a reír muy cerca de mí, encima de aquellas olas de verdor tan tierno como el que mantiene en las praderas alpinas, en esas montañas donde el sol se muestra aquí y allá cual gigante que va bajando por sus laderas a saltos desiguales, más bien la líquida movilidad de la luz que la humedad del suelo. Claro que en esa brecha que abren la playa y olas en el seno del resto del mundo, para que por allí penetre y allí se acumule la luz misma, según de dónde provenga y según a dónde miremos, es la que hace y deshace las montañas y valles del mar, la diversidad de luz modificada, la orientación de un lugar, y nos ofrece nuevas metas, inspiradoras de nuevos deseos, en grado no menor que un trayecto largo y efectivamente realizado en un viaje. Por la mañana el sol venía de la parte de atrás del hotel, descubríame las iluminadas playas hasta llegar a los primeros contrafuertes del mar, y parecía como si me mostrara una vertiente nueva de la cordillera, invitándome a emprender por el enrodado camino de sus rayos un viaje variado e inmóvil a través de los bellísimos rincones del accidentado paisaje de las horas. Y desde aquella primera mañana el sol con sonriente dedo me señalaba allá a lo lejos esas cimas azuladas del mar que no tienen nombre en ningún mapa, hasta que, mareado de aquel sublime paseo por la caótica y ruidosa superficie de sus crestas y avalanchas, venía a ponerse al resguardo del viento allí a mi cuarto, pavoneándose en la deshecha cama, desgranando sus riquezas por el lavabo lleno de agua, por el baúl entreabierto, y aumentando aún más la impresión de desorden por su mismo esplendor y su extemporáneo lujo. Una hora después estábamos almorzando en el gran comedor del hotel, y con la cantimplora de cuero de un limón echábamos unas gotitas de oro a aquellos dos lenguados que muy pronto dejaron en nuestros platos la panoja de sus espinas rizada, como una pluma y sonora como una cítara, y la abuela se lamentaba de que no pudiéramos recibir el vivificador soplo del viento del mar, por causa de la vidriera, transparente, pero cerrada, que nos separaba como la puerta de una vitrina de la playa, pero que encuadraba el cielo tan perfectamente que su azul parecía ser el color de la ventana y sus nubes blancas manchas del cristal. Persuadido de que estaba yo sentado en el muelle o en el fondo del boudoir de que nos habla Baudelaire, preguntábame si el sol radiante sobre el mar del poeta no era aquel muy diferente de los rayos de por la tarde, sencillos y superficiales como doradas flechas temblorosas, que en ese momento quemaba el mar como un topacio, le hacía fermentar, le ponía blondo y lechoso, como espumante cerveza o como hirviente leche, mientras que de vez en cuando se paseaban por su superficie grandes sombras azules, por obra indudablemente de algún dios ocioso que se entretenía en hacer lunitas desde el cielo con un espejo. Desgraciadamente, no sólo por su aspecto se diferenciaba del comedor de Combray, sin más vista que las casas de enfrente. Este gran comedor de Balbec, sin adornos, lleno de verde sol como el agua de una piscina, y que tenía allí a unos metros de distancia a la pleamar y a la claridad meridiana, las cuales alzaban, como ante ciudad celeste, una muralla indestructible de esmeralda y oro. En Combray, como todo el mundo nos conocía, a mí nadie me preocupaba, pero en la vida de la playa no conoce uno más que a sus vecinos, y yo era aún asaz joven y harto sensible para haber renunciado ya al deseo de agradar a las personas y de poseerlas, y no sentía esa noble indiferencia que hubiera sentido un hombre de mundo ante la gente que estaba almorzando en el comedor, ante los muchachos y las muchachas que se paseaban por el dique, y me hacía sufrir la idea de que no podría hacer excursiones con ellos, si bien esto me causaba menos pena que la que me habría ocasionado mi abuela si, despreciando las buenas formas y preocupada sólo por mi salud, hubiese ido a pedir a aquellos jóvenes que me aceptaran como compañero de paseos, cosa humillante para mí.
Unos se encaminaban en un desconocido chalet, otros venían de sus casas, raqueta en mano, camino del tenis. Algunos montaban caballos cuyo pataleo me pisoteaba el corazón, y yo los miraba a todos con ardiente curiosidad, envueltos en aquella cegadora luminosidad de la playa, donde se transforman todas las proporciones sociales. Seguía con la vista todas sus idas y venidas a través de aquel gran ventanal que dejaba penetrar tanta luz, pero que interceptaba el viento. Gran defecto en opinión de mi abuela, que ya no pudo resistir la idea de que perdiese yo los beneficios de una hora de aire, y abrió subrepticiamente uno de los cristales, con lo cual echaron a volar al mismo tiempo los menús, los periódicos y los velos y gorras de las personas que estaban almorzando, pero ella, alentada por este soplo celeste, seguía como Santa Blandina, tranquila y sonriente en medio de las invectivas que concitaban contra nosotros todos los turistas, furiosos, despeinados y despectivos, y que acrecían mi impresión de aislamiento y tristeza. Muchos de los huéspedes del hotel eran personalidades eminentes de las provincias cercanas, circunstancia que daba al público del Palais de Balbec, que suele ser en esta clase de hoteles un público cosmopolita, de frívolos ricos, un carácter regional muy marcado. Eran el presidente de la audiencia de Caen, el decano del colegio de abogados de Cherburgo, un reputado notario del Mans, los cuales en la época del veraneo abandonaban sus respectivos puntos de residencia habitual, donde habían estado diseminados todo el invierno como tiradores en guerrilla o peones de damas, para ir a concentrarse en este hotel de Balbec. Se hacían reservar siempre las mismas habitaciones, y ellos y sus mujeres, que tenían pretensiones aristocráticas, formaban un grupo al que se agregaban un abogado y un médico célebre de París, que el día de la marcha decían a sus amigos provincianos: «Ah, es verdad, ustedes no toman el mismo tren que nosotros, ustedes son más privilegiados y estarán en sus casas a la hora del almorzar». ¿Privilegiados nosotros? Es ustedes que viven en la capital, en la gran ciudad de París, mientras que yo vivo en una pobre ciudad de provincia que tiene 100.000 almas de población, es decir, 102.000, según el último censo. Pero, de todos modos, no es nada comparado con los 2,5 millones de París. Felices ustedes que pronto verán el asfalto de París y el esplendor de su vida. Lo decían con un arrastrar de r's muy provinciano, sin acritud alguna, porque eran todos ellos notabilidades de provincia que hubiesen podido ir a París como tantos otros. Al magistrado le habían ofrecido un puesto en el Tribunal Supremo, pero que prefirieron quedarse donde estaban, ya por amor a su ciudad, o a la gloria, o a la vida oscura, ya por ser reaccionarios, o por no renunciar a sus amistades de vecindad en los castillos de la región. Algunos de ellos no se iban directamente a su rincón cuando marchaban de Balbec, porque la bahía de Balbec era un pequeño universo aparte, contenido en medio del grande, una canastilla de las estaciones del año, donde estaban formados en círculo los días distintos y los meses sucesivos, tanto que cuando se veía River Bell, lo cual era señal de tempestad, se le veía con las casas bañadas en sol, mientras que en Balbec estaba muy cerrado, y aún es más, cuando ya el frío había llegado a Balbec, podía tenerse la seguridad de encontrar todavía en la orilla opuesta 2 o 3 meses suplementarios de calor, y cuando estos parroquianos del Gran Hotel, por haber salido a veranear muy tarde o por prolongar mucho su veraneo, se veían sorprendidos por las lluvias o las nieblas al acercarse ya el otoño, mandaban cargar sus equipajes en una barca y se iban a reunirse con el verano a otro punto de la bahía, Costedor o River Bell. Ese grupo del hotel de Balbec miraba con desconfianza todo recién llegado, y aunque aparentaban no darle ninguna importancia, todos iban a pedir detalles sobre el nuevo huésped al maestresala, con el que tenían mucha confianza. El maestresala era todos los años el mismo. Amando iba al hotel para la temporada de verano y guardaba sus mesas a aquellos parroquianos y sus señoras esposas. Como sabían que la mujer de Amando le iba a dar un heredero, se entretenían después de las comidas en confeccionar prendas para el niño, y de cuando en cuando nos miraban de arriba abajo con sus impertinentes a mi abuela y a mí, desdeñosamente, porque comíamos huevos duros en la ensalada, cosa que se considera muy ordinaria y que no se practica en la buena sociedad de Alençon. Afectaban una actitud de desdeñosa ironía hacia un francés al que llamaba Majestad, porque en efecto se había proclamado rey de un islote de Oceanía, poblado por unos cuantos salvajes. Vivía en el hotel con su querida, que era muy guapa. Cuando pasaba por la calle los chicos daban vivas a la reina, porque solía ella tirarles monedas de 2 reales,
El magistrado y el abogado de Cherburgo hacían como que ni siquiera la veían y si algún amigo la miraba, se creían en el caso de advertirle que era una muchacha del oficio. Pues no me habían dicho que en Ostende utilizaban la caseta real. No tienen nada de particular, la alquilan por 20 francos y usted la puede utilizar si tiene ese gusto. Y a mí me consta que él pidió una audiencia al rey, el cual hizo poner en su conocimiento que no tenía por qué conocer a ese monarca de opereta. Ah, tiene gracia. La verdad es que hay gentes. Indudablemente todo esto era cierto, pero también el despecho de darse cuenta de que para mucha gente ellos no eran más que unos burgueses que no se trataban con aquellos reyes tan pródigos de sus dineros, contribuía a aquel mal humor del notario, del magistrado y del jurisconsulto, cuando pasaba lo que ellos llamaban la máscara, y a aquella indignación que manifestaban en alta voz, de la cual indignación estaba bien enterado su amigo el maestresala, que, obligado a poner buena cara a aquellos soberanos más generosos que auténticos, hacía desde lejos un guiño a sus viejos parroquianos mientras que recibía las órdenes de los reyes. Quizás también por la misma causa, por miedo de que a ellos los considerasen menos chic, sin poder convencer a la gente de que estaba equivocada, calificaban de valiente personaje a un jovencito gomoso, juerguista y enfermo del pecho, hijo de un riquísimo industrial que aparecía todos los días con un traje nuevo y su orquídea en el ojal, y que tomaba champagne en las comidas, luego se marchaba al casino pálido, impasible, en los labios una indiferente sonrisa, a tirar en la mesa del baccarat cantidades enormes, cantidades que no podía permitirse aquel joven el lujo de derrochar, según decía el notario al magistrado, con aire de muy enterado, y la señora del presidente sabía de muy buena tinta que aquel niño modernista estaba matando disgustos a sus padres.